Mira, no hay duda de que el sentido común apenas se aplica en esta torre. Sin embargo, sería una tontería pensar que lo que le sucedió a Natsuki-kun no está relacionado con la torre. A lo que Subaru dice, creo que eso suena genial, que la torre pueda robar recuerdos. Equidona sigue explicando y sigue hablando, dice, creo que tal vez los recuerdos de Natsuki-kun no fueron robados, sino que fueron quitados debido a que él tal vez rompió alguna regla, tal vez le faltó el respeto a la biblioteca. Y así no, la suposición fue que tal vez Subaru había roto una regla de la biblioteca y que por eso había sido castigado. Subaru se puso a pensar en eso. Subaru dice, supongo que allá rompió una regla y luego ¡bam! Se fueron mis recuerdos. Para ser sinceros, intentar buscar lagunas sería como que algo que haría. A lo que Emilia dice, pero si es así, ¿no habría hecho enojar a Chaula? Equidona se quedó pensando y así miraron a Chaula. Emilia dice, pero si Subaru hubiera violado una regla, ¿no hubiera sido la historia más diferente? Los resultados diferentes. A lo que Ran dice, eso es correcto, seguro Barusu infringió una de las reglas, pero entonces ¿por qué Chaula no mostró sus colmillos? ¿Qué piensas de eso? Ran mira a Chaula con sus ojos afilados. Chaula hace, y se escondió detrás de Subaru. A lo que Ran dice, no puede ser, de ninguna manera. ¿Acaso abandonaste tu papel? Julius dice, soy muy optimista de tu parte, sin embargo, pero como dijo la señorita Chaula hace un tiempo, creo que tenemos que entender que ella no es la ejecutora de todos los castigos de esta torre. Encogiéndose de hombros, Julius se para al lado de Equidona y se pone del lado de su teoría que había dicho, ¿no? De la suposición de lo que había pasado probablemente porque Subaru rompió una regla, pero no cuadraba porque recordemos las palabras de Chaula que decía que si se rompía alguna regla, ella sería una máquina asesina, algo así. Y así Equidona comienza a suponer, ¿no? Diciendo que tal vez la señorita Chaula ataca siempre y cuando las reglas que se rompan, pero que tal vez cada lugar tiene un tipo de castigo, como por ejemplo la biblioteca, si se falta el respeto o se hace algo indebido, pueda castigar robando los recuerdos o quitando los recuerdos. Julius también explicaba esto y miraba a Subaru seriamente. Y así seguía hablando Julius. No tenemos tiempo ni las herramientas para probar estas suposiciones que tanto él como Equidona decían, ¿no? Y así Norra también estaba de acuerdo que seguro había hecho algo. Y así después de recapitular la información y suponer cosas, Emilia dice, Emilia miraba a Subaru, ¿no? Subaru dice, recuperaré mis recuerdos, mientras Emilia y Beatriz miraban a Subaru preocupadas. A lo que una de ellas dice, sí, eso es correcto. Si la torre le ha quitado los recuerdos a Subaru, puede que después se lo devuelva si pasa la prueba. Emilia dice, sí, ese es el espíritu. Y es una pose triunfante. Beatriz, que estaba mirando, sacudió la cabeza y dice, realmente no entiendo cuál de ustedes dos está más animado. Ya que Emilia y Subaru intercambiaban palabras, ¿no? Estaban hablando de forma positiva. Subaru empezó, estoy haciendo movimientos con una mujer que está fuera de mi alcance. Y lo dijo también lo susurró, ¿no? Y Beatriz dice, no entiendo lo que estás diciendo ahora mismo. Y no, después de recapitular todo, pensaban que si tal vez completaban las siguientes pruebas, Subaru recuperaría la memoria. Y así dicen, debemos ir arriba. Subaru dice, ¿arriba? Subaru dice, ¿dónde está la escalera que conduce al segundo piso que está arriba? Emilia miró a Julius, pronunciando el sueño. Y Julius dice, no actuaré precipitadamente otra vez, tal como lo prometí en el desayuno. Y así no hablan sobre el rey, el primer santo de la espada, que se encontraba arriba, en la otra prueba. Comenzaron a pensar qué es lo que deberían hacer. A lo que Subaru dice, lo siento, pero ¿qué quieren decir con rey? Como de costumbre, fue Natsuki Subaru quien se quedó atrás de esta situación. Otra vez tuvieron que darle contexto sin pretexto para ponerlo al día. Subaru dice, perdí la memoria y ni siquiera puedo hacer ahora mismo nada útil. A lo que Subaru dice, probablemente usaría algo de harina y lo atacaría con una explosión de polvo de harina. Espero probablemente que tenga una habilidad trampa al haber sido traído a este mundo. Subaru golpea la pared con la palma de su mano y grita ¡ja!, pensando que tal vez tenía algún tipo de poder, un tipo de habilidad secreta, pero no pasó nada. Subaru dice, bueno, debe ser tal vez magia. Beatriz, dime cómo usar magia. Beatriz menciona, ¿magia? Subaru nunca podrá usar magia, nunca más. Subaru dice, ¿nunca más? ¿Por qué? ¿Pasó algo con un hechizo o qué? Beatriz menciona, usaste demasiada magia para principiarte, a pesar de que te dijeron que no usaras. Y supongo que se rompió tu puerta, así que nunca más podrás usar magia. Subaru dice, ¿se rompió por usar magia para principiantes? Subaru por un momento se emocionó al enterarse de que podía usar magia alguna vez, pero quedó decepcionado al saber que nunca más podría usar magia, y sobre todo por culpa de usar magia para principiantes. Esto impactó a Subaru. Subaru piensa, si no sé hacer nada en su mente, ¿no? Es una bendición que estas personas en realidad me estén ayudando, ya que no sirvo para nada. Es un alivio que hubieran personas que sí lo conocieran y decidieran ayudarlo. Subaru estaba en silencio y pensativo. Y así Subaru se dice, al principio intenté hacer una demostración de mis poderes,
Espero que mis habilidades secretas se despierten con el tiempo. Joder, la memoria de Subaru se había ido. Ya no había dudas sobre eso. Toda la evidencia apuntaba a ello. Subaru estaba emocionado de estar en este mundo, y la verdad es que quería estar en un mundo de fantasía, pero en esta situación realmente no la deseaba. Esta era una situación complicada en la que se había envuelto Subaru. Subaru quería algunos poderes para él, y así Subaru estaba indagando sus pensamientos, ¿no? Y se dice, después de todo parece que debo contar contra estas personas, con estas personas para que me ayuden. Subaru se maldice a sí mismo pensando que su cuerpo es prestado. Comienza a reflexionar y esta vez comienza a entrarle la duda. ¿Debía ir con Emilia y los demás? Ojo a los pensamientos que dice Subaru, sobre el comentario que se hizo a sí mismo. Siento que este cuerpo es prestado. Ojo con esos detalles. A lo que Subaru menciona, ¿por qué no puedo hacer lo que solía hacer antes? Y sobre todo en el segundo piso. En su corazón se había negado a quedarse atrás. Nuestros héroes estaban discutiendo si debían llevar a Subaru o no hacia la otra prueba con Rey Astrea. Emilia estaba bastante preocupada por Subaru, al igual que Beatriz. Los demás estaban un poco reacios, pero no habían protestado tan fuertemente como ellas. Es decir, el equipo en sí ya había avanzado, ¿no? Hacia hacer la prueba con Rey. Y pensaron que tal vez Subaru amnésico, no les sería de mucha ayuda. Aún así Subaru obviamente había insistido en ir con ellos. Subaru dice, aunque le pedí a Beatriz que me dejara en paz, la verdad es que estaba bastante preocupada por mí, Beatriz dice, no dejaré a Subaru solo. Así es, Beatriz estaba con Subaru. Los demás habían avanzado, ¿no? Pero Beatriz estaba con Subaru. No hay nada malo en que hayas perdido tus recuerdos. Betty no se moverá de aquí. Ni siquiera una pizca, supongo. Subaru dice, me alegro que te sientas así. Estoy realmente agradecido, pero no puedo corresponderlo. Beatriz dice, no, entre Betty y Subaru no necesitamos tanta distancia. Subaru dice, me maquillaré bajo la luz de la luna. Y a lo que así siguen conversando, ¿no? Y Subaru dice, me dijeron que era tu contratista. Haciendo una pequeña mueca, Subaru se dio cuenta que tenía un arma y saca el látigo enfundado en su cintura. Intenta golpear la punta contra la pared y le rebota y se hace daño. Y Subaru hace, Subaru pensó, tal vez no sabía cómo usarlo antes de perder la memoria. Después de que se había autogolpeado Subaru, sus ojos se ponen rojos y comienza a lamentarse, ¿no? Porque estaba muy adolorido y como que quería llorar por la reacción. Subaru dice, perdió la capacidad de usarlo porque perdió los recuerdos. Subaru se pone pensativo y es una expresión de suspiro. Ojo que en la historia nos narra los pensamientos de Subaru y yo lo estoy resumiendo bastante, pero en realidad Subaru pensaba y pensaba todas las circunstancias, toda la situación, su pérdida de memoria, porque los demás como que le tenían algo de fe, Emilia, Beatriz, y poco a poco le empezaba a crecer la duda, ¿no? Como que, ¿realmente son amigos? ¿O realmente son aliados? ¿O realmente todo es cierto? Así poco a poco, ya vean este detalle más adelante, porque más adelante Subaru va a tener estos pensamientos una y otra vez. Subaru se preguntaba por su yo anterior, se ponía a pensar qué tipo de persona era, cómo se había conocido con los demás, por qué los demás le tenían fe, porque los demás eran gentil con el anterior Subaru. Entonces Subaru sintió una gran distancia entre los demás, sintió una enorme distancia entre los demás. Se preguntaba cómo es que era el antiguo Natsuki Subaru y se decía a sí mismo, ¿qué vas a hacer ahora, hombre superficial? Y así no seguía Subaru hablándose a sí mismo. Subaru recoge el látigo caído, pero no entendía cómo volverlo a poner en su funda. Subaru dice, soy tan inútil. Subaru comienza a alejarse de la escena furioso con su yo pasado. No podría confirmar la presencia de ninguna habilidad secreta. Hasta el momento no tenía ninguna y no servía para nada. Subaru concluye en sus pensamientos que no debe confiar en algo que no existe, que no es nada positivo ni nada negativo. Y así Subaru comienza a caminar por ahí. Luego tomó el camino equivocado y se encontró en otro piso, donde estaba la escalera de caracol. Subaru había oído que la torre estaba formada por varios pisos, 6 pisos. Subaru comienza a pensar y a admirar cómo estaba estructurada esta torre y sus escaleras en formas de caracol. Subaru se ponía a reír, ¿no? Y se sentía ridículo de hablarse a sí mismo y dirigirse a sí mismo con su yo pasado. O sea, entre broma y broma, ¿no? Como cuando uno está solo y tiene sus momentos tipo esquizofrénicos y comienza a hablar de sí mismo, ¿no? Ya saben, la típica escena que todos hacemos. Subaru siente que se ha vuelto loco lentamente desde que le dijeron que había olvidado sus recuerdos. Subaru comenzó que no había oído de un Subaru antes, o sea, para no confundir, en sus pensamientos Subaru no había encontrado a este Subaru anterior. Y así Subaru en sus pensamientos, indagando, comienza a preguntarse otra vez por Natsuki Subaru, el anterior Natsuki Subaru. ¿Cuál era la diferencia? Si fue alguien genial o no, y todas esas cosas. Subaru comenzó a sacudirse la cabeza, como si estuviera sacudiendo los pensamientos que se habían amontonado en su mente. Luego suspiró. Subaru estaba en silencio. Entonces la historia a continuación nos narra que Subaru, mientras pensaba, seguía caminando por las escaleras en formas de caracol. Seguía caminando lentamente, caminando. Y entre sus pensamientos sigue suspirando.
cuando de repente, al mismo tiempo que dejó escapar ese suspiro, sintió un ligero empujón en la espalda. El mundo de Subaru comenzó a girar a su alrededor. Subaru hace y sus pies estaban sobre el suelo, sino todo su cuerpo estaba al volteado. Su cuerpo estaba abrumado por una sensación de falta de gravedad, cayendo de aire y perdiendo de vista lo que estaba a su alrededor. Desde este punto, amigos, en mi opinión personal, es donde se pone más buena la historia. ¿Por qué les digo? Les doy un pequeño spoiler, porque estamos hablando de un Subaru amnésico, que no tiene recuerdos, que no está enterado de nada. Entonces este trauma, este impacto a Subaru lo va a volver loco, lo va a poner desesperado, y él, entre su desesperación, va a querer sobrevivir ya. Esto se lo digo para que se emocionen y tengan este spoiler anticipado, ¿no? Entonces Subaru caía y caía. Mientras Subaru caía, el sonido del aire resonaba en sus tímpanos. Subaru dice: espera, espera, espera. En ese momento que Subaru estaba cayendo, él no entendió al principio, pero luego lo comprendió. Estaba cayendo, cayendo y cayendo. Cuando Subaru abrió los ojos, estaba confuso. Estaba entrecerrando y abriendo los ojos, confuso aún por lo que acababa de pasar, y escuchó una voz que lo llamaba. ¿Subaru? Subaru estaba sudando frío. Tenía sus manos en su rostro y sentía que el pecho estaba acelerado. Lentamente seguía abriendo los ojos. Cuando abrió los ojos, Subaru otra vez vio a estas dos personas. A una mujer bella, hermosa. A esta chica esbelta, de pelo plateado y ojos amatistas. Y a la otra niña linda y tierna, de cabello en forma de taladro, y por supuesto al dragón de tierra. Ellas lo llaman Subaru. Subaru dice: Emilia-chan. Emilia dice: oh, Subaru, gracias a Dios te despertaste. Subaru había muerto y acababa de revivir otra vez. Aunque él ni enterado y ni lo sabía, solo le quedó esa sensación de desagrado y esa desesperación de la muerte. Subaru otra vez se encontraba en la sala verde. Desde este punto la historia se pone más y más interesante. Emilia dice: gracias a Dios, Subaru. Estaba preocupado. Emilia puso su mano en su pecho ya que estaba muy preocupada por Subaru. Subaru estaba mirando alrededor de la habitación. Estaba en una habitación completamente lleno de vegetación verde de hiedra. La sala verde, una habitación que ya había conocido antes. Al lado de Subaru había una Loli taladro. A lo que la Loli taladro dice: Emilia, si siendo bueno con Subaru, supongo que Subaru no aprenderá la lección y no reflexionará sobre sus acciones. No entenderá cuánto le preocupa a los demás. No lo malcrees. Se repite otra vez la conversación. A lo que Beatriz estaba furiosa, ya que Emilia había revelado cómo se sintió y cómo se había visto su cara cuando encontraron a Subaru colapsado. Que Beatriz estaba a punto de llorar y estaba desesperada. Beatriz, lleno de ira, se alejó un poco. A lo que Subaru estaba sin decir nada y solamente observando a su alrededor. Y observando a la Loli taladro y a la mujer de cabello plateado y ojos amatistas hermosos. Y suculenta, y rica, y preciosa. Subaru seguía confuso, estaba muy confundido. Subaru comienza a articular palabras y habla y dice: ¿qué? ¿Fue un sueño? Emilia y Beatriz se quedan en silencio ante las palabras de este Subaru. O mejor dicho, ante las palabras de su querido Subaru. Las miradas de la Loli taladro y de esta mujer se quedaron mirando a Subaru. Subaru estaba confuso y con ese sentimiento de miedo a la muerte. Subaru se dio cuenta que esta era la habitación en donde ya había estado, y se preguntaba cómo rayos había llegado ahí otra vez, y por qué la conversación de estas dos chicas eran similares a la conversación que ya había tenido anteriormente. O sea, Subaru como que se repetía obviamente las palabras tanto de Emilia y Beatriz, la ubicación de la sala verde y todo eso. Y Subaru dice: ¿esto de nuevo? Subaru se puso a recordar todo lo que había sucedido hasta ahora, y como les digo, se había dado cuenta de las chicas que despertó ahí, las mismas palabras que le preguntaban Subaru, lo que le decían que se había colapsado. Y Subaru dice: ¿esto de nuevo? Subaru, que estaba perdido en sus pensamientos y hablando consigo mismo. Emilia se acerca y le dice: hola Subaru, ¿te encuentras bien? Subaru dice: Emilia-chan, estás muy muy cerca. Recordemos que Emilia es un bombón, pues no es una preciosura. Como este Subaru no agarra confianza y todavía sigue de inexperto, con falta de afecto femenino, entonces como que se pone muy nervioso ante el acercamiento de este bombón. Subaru dice: Emilia-chan, estás muy cerca. La hermosa cara de la elfa estaba cerca de la cara de Subaru. Estaba tan cerca que él podía sentir su aliento. Y Subaru se estaba encolorizando y poniendo muy nervioso. Sus rostros estaban muy cerca. Los ojos de Emilia se abrieron bastante. Los ojos de Emilia se abrieron bastante al ver la reacción exagerada de Subaru. Emilia dice: no tienes por qué parecer tan asustado. Además, fui yo quien había tenido miedo antes. Subaru dice: ¿asustada? Y Beatriz dice: ciertamente. Pensamos que habías desaparecido. Te buscamos y te encontramos colapsado. Sería incorrecto no estar preocupado. Subaru dice: ¿en serio? ¿Me derrumbé otra vez? Oye, ojo que después de estas conversaciones que van a tener, primero lo voy a narrar las conversaciones, Subaru va a pensar que se acaba de derrumbar otra vez, ¿no? Subaru se comió
comenzó a dar palmaditas en su cuerpo. Subaru se dice, aún así es peligroso colapsar 2 veces en poco tiempo. Aunque solo han pasado un par de horas, debería sentirme afortunado que mis recuerdos no volvieran a desaparecer. O sea, en un principio pues Subaru no comprendió lo del retorno a la muerte, pensó que había colapsado otra vez y que fue un sueño, y al final se da cuenta que tiene una habilidad, ¿no? Y él lo comienza a llamar el sueño precognitivo. Y Subaru dice, bueno, lo siento mucho, pido disculpas a ambas por preocuparlas de nuevo. Me salvaron otra vez. Emilia dice, de nada, pero estoy muy contenta de que no te haya pasado nada. Estoy tan aliviada. Subaru dice, sí, lo siento por Emilia-chan. Es imperdonable que te cause tantos problemas. Sin embargo, al escuchar la disculpa de Subaru, Emilia frunció el ceño. Sus ojos color amatista parecían desconcertados. A lo que Emilia dice, espera, Subaru, ¿qué pasó entonces? Subaru dice, esa es una pregunta vaga. ¿Cuál es el problema? A lo que Emilia dice, bueno, justo ahora me llamaste Emilia-chan. De alguna manera, ser llamada así me hace sentir un poco incómoda. Mientras dice esto, Emilia comienza a jugar con su largo cabello. Mientras miraba a Subaru, su mirada parecía estar lleno de soledad ante estas palabras de Subaru. Beatriz dice, las bromas de Subaru están comenzando ahora, supongo. Beatriz dice, quiero que le digas a Betty y a Emilia ahora por qué fuiste a la biblioteca Taigueta anoche, supongo. ¿Por qué colapsaste allí? A lo que Subaru responde, espera, un momento. ¿Otra vez me desplomé allí? A lo que Beatriz dice, ¿otra vez? Así es, amigos, otra vez Subaru no comprendió que había muerto. Subaru no entendió que había regresado a la muerte al mismo punto. Al principio pensó que había tenido un sueño, ¿ya? Entonces después de las conversaciones con las chicas, él piensa que otra vez se colapsó y que lo han encontrado. Y desde lo que acaba de morir y caerse en las escaleras, al principio pensó que había sido un sueño, una pesadilla, algo así. Entonces ahora Subaru les explicaba a las chicas, otra vez me caí. Entonces está confuso Subaru, pero obviamente nosotros sabemos que Subaru ha muerto y que ese bucle ya se perdió. Este es un nuevo bucle, pero Subaru ni enterado. Subaru dice, en serio, Taigueta es un lugar terrible. Después de todo es un lugar con una historia tan sombría. Supongo que fui imprudente otra vez. Beatriz dice, espera, supongo, Subaru. Subaru dice, sí, de alguna manera creo que tu historia es incorrecta. Cuéntanos con precisión, supongo. A lo que Subaru dice, exactamente, ¿qué quieres decir? A lo que Betty le dice, Betty te dirá la situación en la que ella y los demás están. Pacientemente Beatriz le explicó a Subaru la situación. A lo que Subaru, después de que explicaba a Betty la situación, Subaru dice, un momento, ya te lo había dicho. Cuando me desperté no tenía recuerdos, aunque no significa que esté completamente vacío. Mis recuerdos desde que fui invocado desde este mundo paralelo son... Espera, ¿recuerdos? ¿Qué quiere decir con recuerdos, supongo? Interrumpe Beatriz, ¿no? Y Subaru dice, Y Emilia dice, Subaru, lo siento, no sé qué decir. Las chicas comienzan a entrar en pánico ante las palabras que había dicho Subaru sobre que había perdido los recuerdos y eso. Las chicas estaban desconcertadas. Lo que Subaru dice, no, me sentiría molesto si las detengo aquí. Beatriz y Emilia estaban en silencio, ya que Subaru no era muy bueno expresándose. Las miradas de la Lolita Ladro y de esta hermosa mujer de pelo plateado y ojos amatistas, sus ojos se abrieron mucho. Estaban desconcertadas, confundidas y sobre todo muy preocupadas y entrando en pánico ante las palabras que había dicho Subaru. Subaru en un principio pensó que ellas estaban actuando, pero al ver estas reacciones, sus palabras y las miradas sinceras de preocupación y su comportamiento de que estaban entrando en pánico, Subaru descartó esa idea y se dio cuenta que no estaban actuando, que estaban siendo reales y que realmente estaban preocupadas. Subaru estaba confuso, pero sabía que el comportamiento de estas chicas era verdadero. Desde la perspectiva de Subaru, como él no sabe que tiene el regreso de la muerte y aún no se da cuenta que está repitiendo todo desde el nuevo punto de guardado, Subaru había vuelto a un nuevo punto de guardado desde el momento que se había colapsado, ¿no? Obviamente todos sabemos eso, donde las chicas no sabían en nada y toda la cosa, pero Subaru no estaba enterado de eso. No sabía nada de eso, ya que él no sabe que tiene retorno a la muerte, ya que él no tiene ni idea. Así que Subaru había suponido que otra vez había colapsado y que otra vez estaban conversando de lo mismo. Por eso le dijo otra vez, pero en realidad no era así. Subaru entra en confusión. Subaru comienza a pensar y analizar la situación. Cuando desperté, ellas estaban a mi lado cerca y comenzaron a hablar las unas a las otras, la una a la otra. Y recuerdo que la conversación había sonado exactamente como antes, las mismas palabras e incluso unas que otras reacciones. Subaru pensó, un momento, ¿acaso esto no es una situación? ¿Esta situación es una copia de la situación que ya había pasado antes? Subaru seguía analizando la situación. Subaru se traga la saliva y se acaba de percatar que los comportamientos desde el momento que él abrió los ojos fueron exactamente los mismos cuando él había despertado por primera vez. Las palabras que ellas intercambiaban y le preguntaban a él
habían sido las mismas palabras que le habían preguntado la primera vez. Subaru estaba desconcertado. Las chicas lo miraban a Subaru con cara de preocupación. Subaru dice, ¿Estoy viendo los mismos eventos nuevamente? Debo estar experimentando sueños precognitivos. Y así, amigos, Subaru llega a esta conclusión de que han sido sueños precognitivos y que esa es su habilidad de este mundo, los sueños precognitivos. Por eso les comentaba, ¿no? Para que no se confundan. Subaru se dice a sí mismo, es difícil entender. Y otra vez Subaru sigue en sus pensamientos, donde menciona en sus pensamientos que sus recuerdos han sido muy confusos. Tal vez estos sueños precognitivos son una habilidad especial que él tiene. Así no, Subaru seguía en sus pensamientos diciéndose a él mismo. Subaru se dice a sí mismo, me caigo. Subaru se dice a sí mismo, así que esta es la habilidad que tengo desde que fui invocado a este mundo paralelo, aunque es difícil de controlar. No es bastante selectivo que digamos. Y comienza a pensar, ¿no? Que cómo podría dominar esta técnica y toda la cosa. Y así se había quedado con eso, que era un sueño precognitivo que le permitía ver el futuro. Y Subaru, luego de terminar de indagar y analizar en sus pensamientos, habla y dice, ustedes dos, necesito que me escuchen lo que tengo que decir. Subaru dice, no sé si pueden creer esto, pero parece que perdí mis recuerdos. Y hay un silencio abrumador en la sala. A Emilia y Beatriz les tomó bastante tiempo procesar estas palabras. Al igual que en el sueño precognitivo, les tomó tiempo digerir estas palabras. Emilia hace una expresión de puso sus palmas en sus mejillas con todas sus fuerzas. Y las mismas reacciones de las chicas era algo que había visto en sus sueños precognitivos. A lo que Emilia dice, estoy bien. ¿Cómo podríamos hacer esta cara de problemas y de preocupación cuando Subaru debe ser el más preocupado que nosotras? Mira, Beatriz también. Beatriz se encogió un poco ante la respuesta de Emilia. Y así, mientras hablaba con Beatriz, se decía, también estoy sorprendida, pero en este momento debemos ser fuertes. Beatriz obviamente le había afectado, ¿no? Las palabras de Subaru, que había olvidado sus recuerdos. Decía, Betty es... Subaru aún así sabe lo que dirá Beatriz por sus sueños precognitivos y la cara que pondrá, pero estaba bastante equivocado saber que esto le daría tranquilidad. Y así Subaru otra vez divaga en sus pensamientos. Subaru comienza a pensar que ya conoce a Beatriz mucho mejor que la primera vez. A lo que Beatriz dice lo mismo que en el sueño precognitivo. En serio, Subaru es el contratista más, es el más desesperante del mundo. Dicho esto, Beatriz rompió su vergüenza. Al escuchar esas palabras, Subaru sintió una sensación fuerte de odio a sí mismo. Subaru rechina los dientes al ver las reacciones y comportamientos de Beatriz y Emilia. Sigue pensando Subaru sobre los sueños precognitivos. Solo piensa que no quería desviar el camino que su sueño precognitivo le había dado. Comienza a pensar, Emilia, Beatriz, Julius y Kidona, nadie le había explicado a Subaru que él tenía la habilidad de los sueños precognitivos. Chao y Meili tampoco le habían explicado su habilidad. Subaru, a ver, pongan atención porque Subaru se preguntaba, un momento, si yo tengo esta habilidad, ¿por qué los demás no me dijeron que tenía esta habilidad? Y mientras indagaba en sus pensamientos, Subaru concluyó lo siguiente, si tengo esta habilidad y nadie me ha dicho que tengo esta habilidad, eso significa que solo yo sé de mi habilidad y nadie más sabe de mi habilidad. Es decir, Natsuki Subaru nunca ha revelado su habilidad. El antiguo Natsuki Subaru tampoco había revelado nunca su habilidad. Y Subaru se dice a sí mismo, ¿en qué estabas pensando, Natsuki Subaru? Subaru se refería a él mismo no como Natsuki Subaru, sino como Natsuki Subaru. Es decir, Subaru se refería a él como Natsuki Subaru, otra persona. No Natsuki Subaru, sino otra persona, Natsuki Subaru. Bueno, así narra la novela, ¿no? Es decir, él ya se tomaba al hablarse a sí mismo de su yo anterior, para él era completamente otra persona que no tenía nada que ver con él, ya que no sabía de su historia, no sabía de sus aventuras, no sabía de sus hazañas, no sabía cómo era, no sabía su comportamiento, no sabía su personalidad y no sabía cómo es que había entablado una confianza, una relación con los demás protagonistas. Para este Subaru, Natsuki Subaru, o sea, su anterior yo, era una persona completamente diferente y muy lejana a él, a este Subaru. Para dejar en claro, pensó que no había posibilidad de entenderlo. Y Subaru seguía indagando sus pensamientos y pensaba, un momento, ¿y por qué Natsuki Subaru, o sea, el anterior, por qué no le habló a los demás de su habilidad? Sobre todo, ¿por qué no les dijo de su habilidad a las personas más cercanas hacia él? O sea, a Beatriz y a Emilia. A Emilia y a Beatriz, que eran las personas más cercanas. ¿Por qué Natsuki Subaru no le contó a Emilia sobre su poder? ¿Es porque no quería cambiar el camino precognitivo? ¿Habría tiempo para confiar en esto? ¿Había una razón por la cual no podía decirlo? La desconfianza del viejo Subaru estaba creciendo constantemente dentro de este nuevo Subaru. O sea, Subaru comienza a desconfiar de su versión anterior, de Natsuki Subaru del anterior yo. O sea, ¿por qué no le contó a los demás? ¿Acaso él no confiaba en los demás? Y este Subaru actual comenzó a desconfiar de su yo anterior. O sea, es un entrevero entre sus pensamientos y las sensaciones que tiene este Subaru nuevo. Tú eres, ¿en qué estabas pensando? Y así los eventos otra vez se repitieron. El desayuno,
las presentaciones de los personajes. Y así Emilia dice, después de que ya habían entrado en contexto sin pretexto, Emilia dice, supongo que todos están bastante sorprendidos. O sea, ya habían revelado lo que había pasado a Subaru, toda la situación de sus recuerdos que había perdido. Otra vez, ¿no? Y se repite otra vez todo igualito. Y Subaru ya sabía qué iba a pasar, lo que iban a decir, etc. Emilia explicaba la situación, aunque no fue la mejor explicación. Y otra vez Ran dice, ¿Es este un tipo de broma, Baruzu? Ran al principio sospechó que era una broma. Chaula dice, dime maestro, ¿todavía no estás cansado de jugar así? ¿Cuántas veces debes olvidarme? A lo que Meili dice, realmente Nissan es un dolor de cabeza. Meili también pensaba que era una broma y sonríe. Y Kiona dice, solo dale un poco de tiempo, eso está bien, ¿verdad? Y se repite el bucle. Subaru acepta la invitación de Ran a salir por agua y cuando estaban solos, Ran se molesta con Subaru, lo agarra del cuello y se repite otra vez la situación, donde le reclamaba y decía que dejara ya de actuar y que escupiera otra vez su plan o si tenía algo planeado. Subaru estaba confuso y se da cuenta que todo se estaba repitiendo. Subaru se da cuenta que sus sueños precognitivos eran precisos, era exactamente lo que iba a pasar, aunque podían variar ciertas cosas por la información dada o menos, era preciso el sueño precognitivo, los eventos eran precisos. Y después de que regresan y toda la cosa, siguen hablando, a lo que Kiona comenta, Natsuki-kun parece que está bastante tranquilo a pesar de la situación. Y así también Anastasia ya había confesado, ¿no? Que la conciencia de Anastasia había sido tomada por Ekidona, el espíritu artificial. Subaru siente que se le seca la garganta después de escuchar las palabras de Ekidona. Y era cierto, pues no, Subaru obviamente, ya que había experimentado esto, estaba más tranquilo, lo cual se vio muy raro, ya que para todos era la primera vez, y para este Subaru también, sino que como ya había experimentado esto, pues no pudo evitar estar un poco más tranquilo. Subaru mismo no podía hacer mucho al respecto. Todos estaban conmocionados por la noticia de Subaru y estaban en pánico. Y después de allá de que estaba más calmado, Subaru dice, estoy feliz de que las cosas se hayan calmado. Subaru dice, no hay verdadera calma o compostura. Siempre se ha escrito en la boleta de calificaciones de los niños. Y Kiona dice, ¿boleta de calificaciones? Realmente no entiendo qué dice eso. ¿Está relacionado con el término mundo paralelo? Subaru dice, ¿ah? Y otra vez se repetía la curiosidad de Kidona por el término mundo paralelo y por estos conceptos nuevos. Entonces otra vez se repite la escena, ¿no? Y Subaru, pues este Subaru otra vez explica, de nuevo comienza a explicar sobre los mundos paralelos y comienzan a conversar de la gran cascada, lo mismo que el anterior bucle, ¿no? Y toda esa vaina. Incluso con las palabras, los términos y la confusión, todos intentaban mantener la calma. Emilia dice, siento que no puedo mantener la calma en absoluto. Tanto Kidona como Subaru se encogen de hombros. Emilia parecía bastante desanimada mientras decía esas palabras y otra vez Subaru divaga en sus pensamientos sobre cómo era difícil imitar al yo confundido, al primer yo confundido que había visto en sus sueños precognitivos. Subaru dice, de todos modos, entiendo la situación en la que nos encontramos. Hagamos algo al respecto, por favor. Subaru intenta avanzar en la situación y otra vez, como el sueño precognitivo, Beatriz sugiere, supongo que querrás revisar la biblioteca Taigeta. Y así con los comentarios también aparte de Chaula. Chaula decía, maestro, me siento muy feliz ahora mismo. Quiero abrazarte con fuerza, quiero aplastar. Y así recordemos que Chaula es pegajosa con Subaru, ¿no? Y tiene esa pasión intensa por su maestro y se dirige hacia él como maestro. Y es muy cariñosa, muy cercana, se acerca y pega su cuerpo a Subaru. Y todo se repetía como en el sueño precognitivo de Subaru. Y otra vez se dirigen al tercer piso, a la biblioteca Taigeta. Siguen el camino y el plan era el siguiente, otra vez lo mismo, ¿no? Intentar descubrir cómo recuperar los recuerdos de Subaru. Aunque Subaru sabía el resultado, que no serviría de nada, que no habría resultados y que no recuperarían nada. En esta ocasión, cuando subían hacia la biblioteca, hubo un cambio. Esta vez Subaru evitó tomar la mano tanto de Beatriz y de Emilia. Ojo con este dato y con este Subaru cómo está cambiando su comportamiento. Esta vez, en este bucle, Subaru decidió no tomar la mano de Emilia ni de Beatriz y decidió subir con Chaula aparte. Subaru pensó que debía evitar tensiones innecesarias gracias a su sueño precognitivo. Y llegaron a la biblioteca, ¿no? Esta vez estaba sentado al lado de Chaula mientras esperaba que el grupo buscara en Taigeta. A lo que Chaula dice, parece que el maestro reconoció lo atractiva y encantadora que soy. Tuve que esperar 400 años para esto. Estoy tan feliz, muy feliz. Te daré unos besos muy apasionados. Sora dice, no gracias, eso me asusta. Para. Y Mei le dice, oye, a Unisa no parece gustar de eso. No hay mucha reciprocidad hacia ti, Chaula. Chaula dice, deja mi cabello, horrible niña, ya que Meili estaba arrastrando a Chaula de su cabello, no estaba
cogiéndole su cabello. A lo que Mei le dice, no quiero que Beatriz y la Onesan de pelo plateado se enojen conmigo, ya que yo estoy vigilando a la Onesan media desnuda, o sea, refiriéndose a Chaula, porque me lo pidieron. A lo que Chaula dice, qué molesta niña, maestro, haga aula, haga algo. A lo que Subaru dice, Chaula, no te atrevas a acercarte a mí de 2 metros de distancia. A lo que Chaula dice, el maestro es un idiota. A lo que Subaru agradece a Meili, ¿no?, por ayudarle. Y lo que Subaru dice, no puedo creer que le agradezca a un asesino. A lo que Mei le dice, no te preocupes, este asesino se ha ido a la quiebra. Onisan y los demás pueden hacer un buen uso de mí. Subaru queda en silencio, ya que la niña habló sin malicia ni motivo oculto. Mei no parecía estar afectada por algún tipo de conciencia. Ella hablaba de forma normal sobre estos asuntos. Subaru dice, tal vez tengas mucho en lo que puedas contar. Puedes confiar conmigo. A lo que Mei dice, ¿está diciendo que quieres dar un buen uso? A lo que Subaru dice,